Días. ¿Cómo están? Ya nos habíamos saludado en otras ocasiones y los saludos eran más efusivos. Buenos días. Muy bien. Hoy es el Día de la Madre, ¿no? En varios países se celebra hoy. Yo ya escribí a Colombia. Ahora llego a hablar con mi esposa y con mi mamá. Mi mamá aún vive y es un gran privilegio tenerla. Y quiero empezar diciéndoles esto. Mi mamá nunca ha entendido qué es lo que yo hago. Y no solo de ahora, ¿no? De siempre. Y entonces me gusta mucho porque cada vez que salgo de viaje y viajo mucho, ella siempre me dice, no sé muy bien qué es lo que vas a hacer, pero deseo que te vaya bien. ¿Me pueden ayudar con esto que no? No supe qué hacer acá. Acá. Gracias. Esas son las mamás. Entonces es muy grato saber que mi madre siempre está preocupada por cómo me va, aunque no sepa qué es lo que yo hago. No entiende muy bien qué es lo que yo hago. Yo a veces tampoco entiendo muy bien qué es lo que yo hago. Muchas veces aquí de pie, en esta iglesia o en otras, siempre le pregunto a Dios, ¿qué es lo que yo hago? Porque no entiendo muy bien. Y siempre llego a esta conclusión, siempre hago lo que Él quiera que yo haga. Así que voy a enfocarme sobre este tema, que es el templo, para poder intentar explicar qué es lo que yo hago. Entonces, discúlpenme este giro que voy a hacer. Voy a ir a algunos versículos que me sirven para ilustrar cuál es la labor que yo hago. Y después les contaré y trataré de entender qué es lo que yo hago. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Se abrochan los cinturones? Bueno, vamos a volar entonces. Entonces, lo primero es poder pedirles, gracias Raj, eso, next, eso, gracias. Vamos a trabajar sobre un versículo que es muy famoso, es el versículo de Marcos 11, 15 al 17. Si usted lo tiene en su Biblia, si alguno lo tiene ubicado, me agradará mucho si es posible que me ayuden leyéndolo. ¿Alguien lo tiene? Liliana, ¿lo tienes? Ok, Diego, fuerte. Llegaron pues a Jerusalén. Uh-huh. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Buscó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie atravesara el templo, llevando mercancías. También les enseñaba con esas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Pues cuando cayó la tarde salieron de la ciudad. Muy bien, hasta ahí, Diego, gracias. Este es un pasaje catalogado como un pasaje violento, de agresión. Jesús viene al templo con sus discípulos y se encuentra con una escena que para él es sorprendente y que debería ser sorprendente para todos nosotros. En realidad todo esto transcurrió en lo que se llamaba el atrio de los gentiles. El templo estaba dividido por secciones, no era una construcción uniforme, sino que había partes que se regulaban desde el punto de vista de la tradición. Así que entonces el patio o atrio de los gentiles o lugar de los gentiles o plaza de los gentiles, se le encuentra así en varias traducciones, era un sitio al cual podían llegar todas las personas que querían visitar el templo o tener algún nexo con el templo. Era el sitio más público del templo y era el sitio donde se había venido constituyendo un negocio muy particular. Era un negocio que le pertenecía a la clase sacerdotal y en particular al sumo sacerdote. Vendían allí los animalitos para los sacrificios, los animales más menudos, las palomas, por ejemplo. El templo era tan sagrado en el mundo judío
que el siguiente atrio o el siguiente patio, que era el patio o atrio de las mujeres, allí no podían entrar cualquier persona, salvo mujeres y hombres judíos. Y más adentro estaba el patio o atrio de los judíos, donde solamente podían ingresar aquellas personas que eran de fe judía y que a la luz de la tradición estaban absolutamente puras. Jesús hace toda esta escena, y bueno, y más en el interior estaba el Sanctum Sanctorum, o el lugar más reservado, donde se suponía que estaba la presencia de Dios, y allí no podía entrar sino el sumo sacerdote a tener contacto directo con Dios. Así que era un templo lleno de reservas, de instancias, clasificado. Jesús llega a este atrio de los gentiles y se encuentra con el espectáculo de que están vendiendo y mercadeando con la fe. Y hay allí una reacción interesante porque además los judíos pensaban que el dinero que se usaba para comprar las avecillas, que eran casi siempre pequeñas palomas, ese dinero no podía ser el dinero público, no era el dinero que estaba fluyendo en la región, sino que había que cambiarlo. Por eso aparecen en algunas versiones los cambistas allí en ese momento, y eran las personas que cambiaban el dinero por el dinero de uso para el templo. Había una especie como de trampa, y es que la gente venía de muchas partes, la diáspora judía. Los judíos estaban regados casi por todo el mundo conocido, y cuando venían a hacer sacrificios, sobre todo en la Pascua, esta escena transcurre en Pascua, venían con sus animales a hacer los sacrificios, pero los que tenían que hacer el peritazgo, examinar si el animal era puro o no, era la clase sacerdotal, los levitas, y nunca los animales eran puros los que traía la gente. Entonces había que comprar estos animales. Allí era donde estaba el negocio. O sea, la gente sufría porque después de un viaje larguísimo y querían hacer algún tipo de sacrificio ritual con los animalitos no eran aprobados por las personas del templo y había que comprarlos a precios exorbitantes. El cambio era un cambio que se hacía también, se elevaba mucho en los tiempos de Pascua, y todo era un negocio. Jesús entra en un profundo desagrado cuando encuentra este espectáculo y decide entonces sacar de allí, usando dos versículos muy antiguos, sacar de allí a lo que él llamó ladrones y a lo que él manifestó que era una cueva de ladrones y que su casa era casa de oración. Entonces, el primer versículo que él invoca cuando está sacando de allí a estos mercaderes, esa es una escena muy famosa. Hay muchos cuadros muy famosos en el mundo pintados sobre esa escena. Esta es muy famosa, donde ustedes ven allí a Jesús como blandiendo una especie de correa, ¿está bien dicho en uruguayo? ¿Correa? Sí, de cinto. Y está sacando a los mercaderes cambistas y les está diciendo que son los ladrones. Entonces, dos versículos importantes son Isaías 56:7. Isaías 56:7, yo lo tengo acá, lo voy a leer. Dice Isaías, 5 siglos antes de Cristo, está diciendo: haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. Y en Jeremías 7:11, que es el otro versículo que usa Jesús en esta escena de cólera, dice: ¿acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto, dice Yahvé. Jesús entra en cólera porque encuentra no solamente un negocio alrededor del culto, sino porque hay una transgresión profunda sobre lo que significa la vida espiritual. Antes de conocer al Señor, hace muchos años, yo tenía mi corazón
mi templo, lleno de ladrones y lleno de cambistas. Es decir, mi voluntad estaba llena de lo que a mí me parecía que era la fe y de lo que a mí me parecía que debía ser lo que yo creyera. Nunca me habían dicho teoloco, ¿no? Gracias, Gail. Antes de aprender todas estas cosas, antes de estudiar todas estas cosas, yo estudié psicología, luego me hice filósofo y en medio de todos esos estudios llegué a una fe propia, particular, mía. Yo hice mi propia fe. Cuando yo me encuentro con el Señor, que es un encuentro bastante interesante, creo que a veces John lo ha mencionado, que nos conocimos en un encuentro de parejas. Creo que a donde fueron también los papás de Juliana, que está aquí. Hola, Juliana. Una compatriota. En ese mismo encuentro, yo tengo una aproximación con Dios que de verdad cambió mi vida por completo. Pero no la cambió repentinamente, no fue un cambio con rayos, centellas y todo este tipo de cosas, sino que fue un encuentro interesante desde este punto de vista. Yo empecé a entender que el templo estaba en mí. Empecé a entender que a donde yo iba, si yo estaba en la voluntad de Dios, allí estaba el templo purificado. Y empecé a entender además que debía cuidar mucho mi interior, para que los cambistas que había sacado el Señor y los ladrones que había sacado el Señor no volvieran a robar mi voluntad y no volvieran a modificar los pensamientos hacia pensamientos que no son del agrado del Señor. O sea, mi lucha interior empezó en ese mismo momento en que conocí al Señor, en ese encuentro de parejas, y en posteriores reuniones, después de ese encuentro de parejas, salimos junto con mi esposa con el deseo de conocer más sobre el Señor, pero yo tenía en mi cabeza y en mi corazón conocer como yo conocía, es decir, académicamente, conceptualmente. Para mí eso era lo importante. Entonces empecé a leer la Biblia, ya la había leído, me parecía una historia de cuentos bonitos, pero no me hablaba nada al espíritu, y empecé a leer la Biblia tratando de encontrar allí respuestas para el afán que ahora yo tenía. Empecé a tratar de ubicar la historia y entonces hacía unos cuadros sinópticos, ¿está bien dicho? Cuadros, sí, gráficos, como me gusta estudiar a mí, y empezaba a hacer los gráficos de la historia y había cosas que no me coincidían y empecé a hacer preguntas. Creo que una de las personas a las que más preguntas les hice fue a John. Creo que John se cansó tanto de tantas preguntas que por eso se vino a Uruguay lejos. Pero empecé con una sed increíble a hacer preguntas y Dios tuvo mucha misericordia de mí y de mis preguntas, que eran preguntas que hoy las veo como preguntas de alguien que necesitaba conocer, de alguien que necesitaba a Dios, pero que no entendía cuál era realmente la necesidad. Tiempo después, conozco un programa que para mí ha sido de verdad fantástico y es el programa que se llama Misión Carácter. Ese programa lo trajimos aquí a Uruguay ya hace un tiempo y me hacen un encargo rarísimo. Yo no era creyente, pero me piden que escriba el programa y que lo diseñe ahora para volverlo un programa didáctico, pedagógico, que hablaba sobre verdades de Dios. Dios tiene en todo un propósito, así que en mi casa, sentado allá en medio de la montaña donde yo vivía, mirando el jardín, mirando las vacas, todos los días trabajando en estas cartillas, empiezo a encontrar unos principios y una profundidad en Dios que jamás había encontrado en ningún texto, en ningún filósofo, en ninguno de mis estudios anteriores. Y esos principios ahora tratados de ser vertidos de una manera simple, sencilla, para que la gente pudiera trabajarlos, para que yo pudiera entenderlos, he de ser honesto con ustedes, los hice de una manera muy honesta para mí, pensando en mí al principio.
esos principios empezaron a volcarme la vida porque empecé a entender que Dios no es solamente Dios de eternidad. Y discúlpeme por esto que voy a decir. Siempre aclaro que si estoy diciendo una herejía, el rayo me lo gano yo. Así que escuchen esto. Dios no es solo Dios de eternidad. Dios es Dios también para la vida cotidiana, para el día a día. Muchas veces cuando ponemos a Dios tan lejos y esperamos, por supuesto, y creemos en la vida eterna, pero creemos que algún día tendremos que ver con Dios, estamos negándolo en esta vida y estamos siendo como los cambistas y los ladrones del templo, porque le estamos robando tiempo vital a Dios en nuestra propia vida. Estamos haciendo algo que de pronto a los ojos de Dios exige que entre Jesús en nuestra vida y saque esos cambistas y saque esos ladrones del templo y vuelva a afirmarnos una cosa fantástica: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Tú eres el templo ahora. Yo soy el templo ahora. Este es un templo vivo. Es un templo de anunciación continua y permanente de la gracia de Dios. Es un templo donde nos maravillamos. Oía ahora en las canciones como decimos que Él gobierne, pero que empiece por gobernar mi vida. O sea, el deseo no es que gobierne el mundo, el deseo es que gobierne mi vida. Y gobierne significa que yo con mi voluntad y mi corazón pueda entender mi propósito de vida, pero también pueda entender cuáles son sus verdades para mí. ¿Cuáles son esas verdades que deben guiar mi propia existencia y mi propia vida? Después de hacer este programa de Misión Carácter y escribirlo y en fin, la gente que lo organizó, la gente de la red, que son los dueños del programa, me dicen, pues ya que lo escribiste, ven con nosotros y enséñalo. Por lo menos enséñanos a enseñarlo. Era un buen trato. Y yo les digo, bueno, listo, estoy listo para ir. Pero lo que yo no sabía era que íbamos a empezar a trabajar en las cárceles. Es decir, yo me imaginaba unas universidades donde yo enseñaba, me imaginaba unas empresas a donde yo iba a trabajar, unos auditorios muy elegantes, auditorios, en aquella época yo usaba corbata, entonces me imaginaba unos sitios donde yo iba a ser admirado por lo que iba a enseñar. Mi sorpresa fue grande cuando la primera encomienda para ir a enseñar fue una cárcel en Colombia que queda en la región central de Colombia. Se llama vamos a ver si eres capaz de traducirlo, que no creo, pica leña, donde rompen la leña, parten la leña, en Ibagué, una ciudad colombiana. ¿Me estás entendiendo, Juliana? Ibagué, muy bien. Y llego, Liliana también sabe de qué estoy hablando. Cuando llego a Ibagué, yo con mucho temor nunca había ido a una cárcel. Nunca jamás se me había ocurrido que en una cárcel la palabra de Dios tuviera cabida. Nunca por la cabeza ni por el corazón hubiera pensado que este señor Juan Carlos Huía, el filósofo, en esa época no era teólogo, sino filósofo, psicólogo, el que hablaba de liderazgo y estas cosas, fuera a una cárcel. De pronto me encuentro en un patio de la cárcel, trabajando con los guardianes. Los guardianes eran peor que los presos. Eran peores que los presos. Era gente que llevaba años de guardianes y a veces ellos mismos estaban más presos que los presos. Tenían una serie de hábitos y de costumbres terribles, una forma de ver la vida espantosa. Y yo pensaba el día anterior de empezar a trabajar con ellos, pensaba, pero Señor, yo te pedí trabajar cosas de tu reino. Yo quiero llevar tu palabra. Yo quiero pararme por ahí y decir la vida eterna, y quiero pararme por ahí y hablar acerca de las bondades tuyas. ¿Qué le voy a hablar a estos señores? ¿Qué le voy a decir a estas personas? Ese día empezamos a trabajar el programa y yo empiezo a ver que en la medida en que yo hablaba de mi propia vida y les explicaba cómo esos principios a mí me habían cambiado, empecé a ver en estas personas caras distintas.
empecé a ver modificaciones en su forma de ver la vida. Al punto que en esa época trabajábamos, el programa lo hacíamos en 3 días. Al segundo día, cuando yo regreso, todavía sin entender muy bien qué seguía yo haciendo allí, hay un motín en la cárcel, un pequeño motín en uno de los patios más peligrosos, donde estaban los líderes más peligrosos de la cárcel. Y el motín era debido a que los presos habían notado que los guardianes habían cambiado, que ahora los trataban bien. Y eso era una cosa extraordinaria. Entonces los líderes de los presos se juntaron, se reunieron y decidieron pasar una petición, y era la siguiente: la cárcel entra en parálisis, en paro, hasta que no entendamos qué es lo que se traen los guardias con nosotros. Eso es una cosa muy rara. Entonces el director de la cárcel, un poco confundido porque él había prestado su cárcel para hacer este experimento, nos llama y dice: no sé, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Y alguien inteligente dice: pues invitemos a los presos a las charlas. Yo estaba ahí en esa reunión y yo dije: eso no me parece tan de vida eterna, como si ya estoy aquí con guardianes, ¿qué voy a hablar yo con personas presas? Con gente que está condenada a años de cárcel. Sin embargo, hice caso y pasamos a hacer el programa con los presos y fue maravilloso. El cambio que sufrieron estas personas fue sorprendente aún dentro de la cárcel. Nosotros no les estábamos prometiendo la libertad al día siguiente, pero Dios les estaba prometiendo una libertad que era instantánea en sus corazones. Estaba sacando de ellos también a estos ladrones. Estaba iluminando esta cueva interior donde la voluntad quizás de hacer el mal había imperado por muchos años e inclusive por muchas generaciones. Y estas personas empezaron a sufrir un cambio extraordinario. Entonces, la gente que dirigía las cárceles en mi país, es un instituto, se llama el IMPEC, llaman a la red, que era la organización dueña del programa, y les dicen: nos interesa el programa, pero para todos los presos del país. O sea, ya no queremos solamente guardianes, todos los presos del país. Así que entonces yo tenía planes de ir a estudiar un doctorado. Yo quería hacer mi doctorado extrañamente en teología. No sabía muy bien qué era la teología, pero quería hacer un doctorado en teología, o por lo menos en filosofía ética, que era lo que me gustaba y me atraía mucho. Y mi doctorado se demoraba 3 años. Y entonces vienen y me preguntan: bueno, ¿tú estarías dispuesto a ir a trabajar en todas las cárceles del país? 170 cárceles en aquella época, cerca de 70,000 personas. Y pues sentados planeando y planificando, más o menos eso serían 3 años de trabajo. Y yo dije: ¿y mi doctorado? Ya lo tengo casi en el bolsillo. Yo era un buen profesor en mi universidad y la universidad me otorgaba el doctorado. ¿Y mi doctorado? Hoy entiendo, ese fue mi doctorado. Entonces fui y estuve en todas estas cárceles. Siempre cuento, porque me da mucha gracia esto. Mi hija era pequeña en esa época, Mariana, y cada vez que llamaban a casa, ella contestaba el teléfono y le preguntaban: ¿y tu papá? Y ella decía: está otra vez en la cárcel. Ella solo oía hablar de cárceles. El desayuno cuando estaba en casa era hablando de las aventuras que vivía yo en las cárceles, con un equipo, por supuesto, no lo hice yo solo. Pero interesante fue cómo Dios se valió de lo menos preciado, de lo que para mí no tenía valor, para poder aclarar mi propia vida y mi propia voluntad. Y a partir de ahí entendí: yo ya no quiero ir a esas universidades, no quiero estar en esas empresas haciendo lo mismo. Yo quiero ir a las universidades, quiero ir a las empresas, quiero ir allá donde haya gente que quiera escuchar una forma diferente de ver el reino de Dios. Porque así lo aprendí yo, y eso es lo que a mí me gusta y me agrada. Así que cuando yo me pregunto ¿qué es el templo?
Hoy en día mi respuesta es fácil. El templo soy yo. El templo eres tú. El templo es cuando admites la voluntad de Dios en ti y estás decidido a sacrificar los ladrones y los cambistas. Estás decidido a que la palabra de Dios se vuelva realidad en ti, con todo el costo que eso significa, con todo el esfuerzo que eso significa, con el hecho mismo de entender que lo interesante no es vivir para ti, sino lo interesante es lo poco que podemos mover el reino en el mundo, lo poco que podemos anunciar este reino en el mundo. Y entonces he empezado, esto fue en el año 2003, 2004, he empezado a hacer esta labor. Y esto es lo que yo hago. Yo mismo todavía no sé cómo explicarlo, ¿no? Cuando la gente me pregunta, ¿usted qué es lo que hace? Me toca contarle la historia de mi mamá. No sé qué es lo que hago. Pero a mí me gusta ir a anunciar el reino de una manera cotidiana, de una manera fácil, sin mucha Biblia. Pero todo lo que hablo está basado en la Biblia. Todo está allí en la palabra de Dios. Me gusta mucho pensar que la vida nos demanda no solamente que tengamos mirada de la vida eterna, sino sobre todo una mirada en esta vida presente, actual, contemporánea, esta que nos está sucediendo en este momento. Y me gusta mucho pensar que en la medida en que tú vas por la vida anunciando el reino de Dios con tu actitud, con tu forma de ser, con tu manera de presentarte ante los demás, con la verdad, esas verdades que ahora ocupan mi vida, de esa manera muchas personas anhelan también ser templo, anhelan también ser parte del reino de Dios. Me gusta mucho pensar, como hace poco lo pude constatar, 2 domingos antes estaba hablando en una iglesia a la que yo apoyo allá en Bogotá, en un sector que se llama Soacha, que es un sector un poco difícil en mi ciudad. Me gusta mucho pensar que el reino de Dios tiene que ver con cosas tan simples, pero tan extraordinarias, como la gente que asistió ese día a la reunión, a escuchar acerca del reino, y la mayor parte de esas personas eran personas venezolanas. Me gusta mucho pensar que allí había palabras también para ellos. Gente que, por ejemplo, en la charla me contaban que a veces viven 17 personas en un pequeño apartamento, compartiendo la vida allí. Me gusta mucho pensar que hubo respuesta para un papá que ese día lloró delante de todos diciendo: mi hijo, yo estoy solo aquí en Colombia, me vine adelante para ver qué puedo conseguir para mi familia. Y mi hijo pequeño de 8 años enfermó, parece que es apendicitis. Y enfermarse de eso en mi país, decía este hombre, es como morirse. No hay quien lo opere, no hay medicinas, no hay médicos. Y este hombre lloraba y decía: voy a tener que regresarme para acompañar a mi hijo. Y me gusta mucho pensar lo que hizo la comunidad. Inmediatamente recogieron dinero para traer el niño y que fuera operado en Colombia, de una operación que es tan simple, tan sencilla, tan cotidiana, que la gente no debería estar muriendo por estas cosas. Me gusta mucho pensar que hay respuesta para todos, para la necesidad de hoy, para la necesidad de mañana, para la necesidad presente, para la necesidad futura. Me gusta mucho pensar que Dios quiere caminar con nosotros y camina todos los días. Viene al Uruguay, está acá, está en este momento entre nosotros y está atendiendo las necesidades que cada uno de nosotros tiene, las necesidades de compañía, de entendimiento, las necesidades de comprensión, las necesidades de vinculación con otros. Me gusta mucho pensar que Dios nos mueve también a hacer respuesta para otros. Y a veces nuestra respuesta no solamente es económica, sino una respuesta de voz de ánimo para la gente, una respuesta de anunciar buenas nuevas en la vida. Significa que todos estamos llamados a ser templo de Dios, templo de Dios. Cuando
hablo sobre estas cosas, pienso que el conjunto de la palabra de Dios no es solamente un conjunto de ideas o de conceptos, sino sobre todo de vivencias. Y entonces, hoy en día me desafío a mí mismo y cuando leo alguna palabra me entretengo con 2 o 3 líneas. Ya no leo la Biblia como la leía antes, que la leía por capítulos y por libros, sino 2 o 3 líneas donde trato de tomar la palabra y volverla vida en mí. ¿Cómo, Señor, esto que me estás diciendo hoy aquí, cómo hago para traducir esto en la vida cotidiana? ¿Cómo logro tratar bien a la persona que me trata mal? ¿Cómo logro no devolver mal, sino bien aunque me hagan mal? ¿Cómo logro moverme en un mundo que, como ahora decía Gail, un mundo difícil, complejo, un mundo cada día más difícil y más complejo? ¿Y cómo logro moverme con optimismo y con una mirada esperanzada? ¿Cómo logro para ver mi vida cotidiana, mi vida de esposo, de papá, con un anuncio también del reino en mi casa? ¿Cómo logro ser una persona que anuncia el evangelio en cada milímetro de mi vida? Y entonces me sorprende cuando vengo a lugares así como esta iglesia que quiero tanto y me encuentro tantas personas que están haciendo lo mismo. Me ilusiona saber de personas que se encaraman en un buque y van anunciando el reino con toda su juventud. Me emociona ver personas como Gail, que son ejemplo de vida para mí. Me da mucho ánimo pensar que hay personas que están a miles de kilómetros de su casa haciendo una labor maravillosa. Me emociona saber de la ruta. Me emociona saber que somos colegas en esto de anunciar el reino. Me emociona saber que de un modo u otro todos somos parte de este templo y lo vamos construyendo en nuestro diario vivir. Y entonces es cuando entiendo que la iglesia es algo vivo, es una creación de Jesús viva, donde lo más importante es la manera como nosotros, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, aceptamos sus verdades y las volvemos realidad. Me emociona saber que puedo ir a las empresas y hablar sobre el liderazgo, un liderazgo ahora basado en el amor, no en las técnicas. Ser líder no es una cuestión de técnicas, es una cuestión de amar a la gente, es una cuestión de empeñarse en que las personas son seres humanos que se pueden desarrollar y crecer. Me emociona saber que forma parte de este plan. Y más me aterra a veces en las noches cuando me pongo a pensar, más me aterra pensar que Dios hará este plan conmigo o sin mí. Pero este plan se vuelve realidad porque es el plan y el propósito de Dios. Y yo quiero estar allí. A mí me gusta estar en el equipo ganador, no me gusta estar en el equipo perdedor. Yo quiero estar allí jugando esto. Por eso todos los días cuando salgo de la cama, me cuesta trabajo salir de la cama, por supuesto. Pero cuando salgo de la cama, lo primero que pregunto es, Señor, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Cuál es la tarea para hoy? Yo no quiero esperar la vida eterna. Yo quiero que la vida eterna empiece ya, aquí y ahora. Yo quiero que el mundo todos los días tenga por lo menos un aviso de esperanza desde mi perspectiva. Yo quiero aportar eso. Y esa es mi respuesta a qué es el templo. Y esa es la manera como yo hoy lo veo. El templo no es una construcción, el templo no es esta edificación. El templo es lo que nosotros hacemos con las verdades infinitas y eternas del Señor Jesucristo. Y ese es mi anuncio. ¿Podemos orar? ¿Les parece? Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el anuncio de tu palabra. No sabemos, Señor, qué haríamos sin tu palabra. Alguna vez en el Evangelio, Pedro preguntó y dijo algo hermoso. Dijo, Señor, es que tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos si no es contigo? En otra ocasión en el Evangelio, tú te admiraste de un hombre que tenía tanta fe que dijo, una sola palabra tuya, Señor, bastará para sanar a la persona que tengo enferma.
Hoy queremos que tu palabra nos ilumine, entre en nosotros, se vuelva vida, porque sabemos que una sola palabra tuya, Señor, basta para sanar nuestros males, nuestra desesperanza, nuestro pesimismo. Una sola palabra tuya basta para derrotar nuestro egoísmo. Una sola palabra tuya cambia nuestra voluntad. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra en nosotros, que seamos tan obedientes como respondió María en el momento de saber el propósito bellísimo que tenía Dios con ella. Hágase en mí según tu palabra. Señor, queremos eso, anhelamos eso, necesitamos eso. Haz en nosotros según tu voluntad, Padre, y que cada día más nuestra voluntad se rinda a tu voluntad y que cada día más deseemos hacer tu obra y tu voluntad, no la nuestra. Padre amado, ayúdanos, danos la fuerza, pero sobre todo, danos la confianza, Señor, de que siempre tu Espíritu está con nosotros y entre nosotros. Gracias, Dios, por ser parte de este propósito gigante de poder avisarle al mundo que no todo está perdido, sino que todo está ganado. Gracias, Dios, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias.